Hay un caserón en Sevilla, neoclásico, de hace 200 y pico años, grandísimo. Es la antigua fábrica de tabacos, donde llegaron a trabajar 10.000 cigarreras y entre ellas, de haber existido, la famosa Carmen de Mérimée. Este caserón es hoy la Universidad de Sevilla, y es aquí donde, sin navajas en la liga, ni claveles en el pelo, ni celos reconcomíos, pulula un hormiguero inquieto, estudioso, juvenil, enamoradizo y preocupado por el futuro. Pues bien, érase una vez, y no hace tanto tiempo, una joven estudiante de Geografía e Historia que, a punto de terminar su carrera, escribía una tesina. Y érase también un profesor que orientaba a la chica en su trabajo. Así pues, el tema es... Sevilla. Ahí es nada, chiquilla. Pero Sevilla, ¿cómo? Sevilla ciudad, Sevilla histórica, geografía de Sevilla, el Guadalquivir, la cultura, la arqueología, el folclore... De todo un poco. No va a ser una enciclopedia, profesor. Digamos, un vistazo de Sevilla capital y Sevilla provincia. Pues ánimo. ¿Y por dónde piensa meterle mano? Por la historia, ¿no le parece? Conforme. Vamos a ver. Puedes dar unos toquecitos mitológicos, hablar de Hércules. La Alameda de Hércules relacionada con el mito de... Bueno, si quieres. Pero para no perderte, mejor pasas de puntillas por la etapa legendaria y luego por el gran imperio de Tartesos. Y en un par de folios te presentas en la época romana, las columnas de la Alameda. Ahí tienes a Hércules y a Julio César, columnas viejísimas. Hércules es el mito. Y Julio César la historia. Exacto. Y entonces, si le parece, paso a unas líneas sobre lo que aún podemos ver de esa época. Itálica. Itálica. Qué hermosas ruinas. Fíjate, faltaban 50 años para que naciera Cristo cuando la fundó Escipión el Africano. En esa parte del trabajo puedes contar alguna cosilla sobre los encantos románticos de las ruinas. ¿Romanos? No, románticos. Evoca, si quieres, aquello del poeta Campos de Soledad, Mustio Collado. Pero no te lo recomiendo. Yo, lo que recuerdo, es el primer beso de mi vida. Ah. Que no sé si me lo dieron o lo di, pero sí que fue en las ruinas de Itálica. Todo un escenario para un primer beso. Oye, ¿dónde te besaron a ti por primera vez? En un parque de Frankfurt. Ya. Bueno, en fin, tendrás que tocar un poco la refinada civilización de Itálica, su grandioso anfiteatro, donde lo mismo luchaban gladiadores, como peleaban fieras y hombres, y había combates navales. Pongo lo de Trajano y Adriano, los dos emperadores de Roma que nacieron allí. Claro, se da por sobreentendido. ¿Sigo, don Severo? Severo a secas, chiquilla, quítame el don. Pues vamos a ver. Ay, siempre tengo un lío con las notas. Ah, sí. Enlazando con Itálica, podría dedicar unas líneas a los restos romanos de Carmona, la necrópolis. Imprescindible. ¿Tú has visto bien esa necrópolis? Miles de enterramientos, urnas cinerarias, objetos de culto. Y algunos panteones que parecen palacios. Es verdad. Ahí puedes sugerir algo sobre el culto a los muertos, que es tan andaluz, que los andaluces lo practicamos ya cuando éramos romanos. ¿Cómo le ha salido a usted eso, don Severo? Sin don, niña, sin don. Carmona. Estábamos en Carmona. Ah, sí. Pensaba yo utilizar a Carmona como una ligazón, como un vínculo, como un sincretismo. Ya. O sea, Carmona en clave neolítico, en ese cerro tan... Sí, tan aparente, tan estratégico, vamos. Y luego repasar la época visigoda, y la musulmana, y la cristiana, y... ¿Y la judía? No te olvides de la gran población judía que asentó allí el rey Pedro I. ¿Cómo cree usted que debo llamarle, don Severo? Sin don. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? No, si digo al rey Pedro I, ¿el cruel o el justiciero? Como quieras, muchacha. Mira, yo le llamaría el vividor. Pero uno no escribe la historia. ¿Te has fijado tú en el alcázar que tenía en Carmona? Lo que es el parador de turismo ahora. Pero luego seguimos con el rey.
De Carmona tienes que contar muchas cosas. Las tengo por aquí apuntadas. ¡Qué lío de notas! Aquí está. Carmona. Destacar la muralla. Las puertas levantadas sobre sillares romanos. Las iglesias barrocas y mudéjares. Ah, por cierto, que a la torre de la iglesia de San Pedro la llaman la Giraldilla. Claro, pero es que en Sevilla, la provincia, hay una Giralda y muchísimas giraldillas. Eso tiene un sentido y lo debes de explicar en tu trabajo. A ver si voy bien. Torres o alminares de origen árabe. Luego vienen los cristianos y tiran las mezquitas. Pero tirar las torres es muy difícil con aquellos medios de derribo. Así que lo que hacen es acristianarlas, bautizarlas, ponerlas bonitas con el trabajo de los artistas moros, los mudéjares. Y de ahí vienen los azulejos, los atauriques y arriba los campanarios. Toda la sensualidad decorativa de aquella época de matrimonio recién casado, moros y cristianos. Bueno, luego vendría el divorcio. Entonces, si le parece bien, puedo hacer una relación de lo que usted llama las giraldillas, ¿vale? Vale, pero verás cómo se te olvida alguna. Ya está Carmona. Bueno, pues yo citaría las giraldillas de Écija, de Marchena, de Lebrija, de Utrera, de Osuna, de Alcalá de Guadaira. Hay muchas más, ya lo sé, don... Uy, perdón. Y habrá que decir algo de la Giralda. Sin más remedio. Yo tengo un amigo que es cochero de caballo. Y un día le dije que la Giralda es seguramente la torre más famosa del mundo, junto con la de Pisa. Y me dijo, sí, mire usted, pero esa otra que usted dice, ¿no está un poquitillo torcida? La Giralda. Aquí, si le parece bien, voy otra vez a la historia. La primitiva torre almohade, alminar de la gran mezquita de Yusuf, siglo XII. Luego me meto en detalles de arquitectura, las sajaracas, encajes de ladrillos, y luego la parte cristiana, de medio cuerpo para arriba el campanario renacentista y el remate de la veleta enorme. El triunfo de la fe, con su lábaro desplegado. Le dicen algunos giraldillo, porque como es una veleta, gira. Pero lo de giraldillo no es correcto. Si te fijas bien, es niña. Así que sería giraldilla o giralda, ¿vale? Vale. Todo ello sobre el colosalismo de una catedral que parece, como dijo uno de sus autores, obra de locos. Pero oye, se nos ha ido el santo al cielo con tanta giralda y tanta giraldilla. ¿No nos hemos quedado en Carmona, hablando del alcázar del rey Pedro I el Cruel, el justiciero, bueno, o el vividor, como yo le digo? Por ahí íbamos. Pues yo te sugiero que pases del alcázar de Pedro I en Carmona al alcázar que el mismo personaje hizo restaurar en Sevilla para su vida particular y sus goces privados. Hablo entonces del primitivo alcázar almohade, de la reforma mudéjar de Pedro el... Pon el Cruel, que si no, no se entera nadie. Mira, lo del vividor, que quede entre nosotros. Y luego de las restantes reformas hasta el siglo pasado, de los jardines de todos los estilos dentro de lo que hoy son los reales alcázares. Y ahí aprovechas para meter al relance un capítulo de los jardines sevillanos y de su historia. Habla de los jardines de Murillo, del Parque de María Luisa, de ese aire sevillano que mezcla el gusto francés con Gustavo Adolfo Bécquer. Y un poco sobre las plantas, las flores y los aromas. Bueno, y los colores. Uy, chiquilla, ahí sí que te pierdes. Como la garza quisiera volar, como la garza real, y desde arriba mirar el trigal que se mece lo mismo que el mar. Quiero volar como vuela el halcón, como el halcón cazador, y perseguir en el cielo, ay amor, la paloma de tu corazón. Como jilguero quisiera volar, como jilguero cantor,
A ver qué le parece, don Severo. Digo, Severo. Eso. Quisiera hacer una descripción de Sevilla desde el agua. Bueno, si sabes nadar. Qué bromista es usted, don... Pensaba yo en el agua como elemento vital, como savia de Sevilla. Fíjese, los jardines, los estanques, las flores y el río. Sevilla como un prodigio que surge del agua y se nutre del agua. No está mal visto, sobre todo si lo ves desde la historia. Bueno, quiero decir, Sevilla como ciudad crecida en un recodo de un gran río navegable, un puerto de interior perfecto. Y ahí es donde hablo de las naves fenicias, romanas y árabes. Con la Torre del Oro al borde del río. Y las otras torres que hubo, y la época cristiana tras la conquista de Fernando III, y las riquezas de América que venían a parar al puerto de Sevilla hasta que fue desbancado por el de Cádiz. Por eso de Cádiz, mira, pasa como sobre ascuas. Y los puentes de Sevilla, y los barrios a uno y otro lado. Mira, niña, si te metes en esos pormenores y explicas el barrio de Santa Cruz, tan romántico, y Triana, tan gitano y tan artesano, y tan coplero, y San Bernardo tan torero, y la historia de las dos Esperanzas, y la Macarena, y la Semana Santa, y la Feria de Abril, y la Plaza de Toros, te vas a meter no en una tesina, sino en una enciclopedia de 20 tomos. ¡Qué exagerado, don... digo, Severo! Bueno, tú ya sabes, los sevillanos somos así, algo, diríamos, hiperbólicos. Por cierto, que nos vamos un poco por los cerros de Úbeda. Pero Úbeda no está en Sevilla, sino en Jaén. Pues por eso lo digo. Te lo digo porque cuando toques lo de la Plaza de Toros de Sevilla, es decir, la Real Maestranza, además de explicar que no es redonda o circular como casi todas las de España, sino que tiene forma de pera o de corazón, si quieres dar un toquecillo sentimental, puedes aprovechar para meterte en harina con el toreo y Sevilla. En fin, tú ya me entiendes. Creo que sí. El toreo como cosa andaluza, como sentimiento de una estética. Usted me perdonará si le digo que un poco brutal, ¿no? Y de unos condicionamientos sociales. Aquello de que más cornaz da el hambre. Sí, que lo dijo, no sé si fue el Espartero o el Guerra. Yo lo veo como una clase social con cortijos y toros, por un lado, y un montón de chavales hambrientos que querían matar esos toros para ver si podían comprarse un cortijo por otro. No está mal visto, muchacha, si no te olvidas de que esa dialéctica produce una estética y una gloria. Mira, por un lado, la gloria de los que crían toros. Fíjate en el mito de Miura, sin ir más lejos. Y por otra, la estética y la gloria logradas por sus matadores. ¿Tú has visto la estatua de Belmonte y el mausoleo de Joselito? Sí, los he visto. Pues ya está.
Sevilla, toda su provincia y los toros. Podría ser un epígrafe de la tesina, ¿no? Mira, lo veo bien. De todos modos, profesor, yo veo en muchas cosas de esta tierra, no solo en el toreo, también en el cante, en el folclore, hasta en las bromas y los chistes, un fondo de penuria y necesidad. Y debes reflejarlo. Pero no solo eso. Más que eso, ¿cómo te diría yo? Hay la penuria y la sublevación. Mira Marina Leda, por ejemplo. Y luego unas formas muy elaboradas de superstición que tienden a conformar a la gente por la vía paranoica. No sé si le sigo, digo Severo. Bueno, quiero decir que frente al grito de los necesitados hay todo un edificio de conformidades que no rechazan la superstición y que si quieres ver un ejemplo de colosalismo en este sentido, acércate al Palmar de Troya. Pero Sevilla, Andalucía es otra cosa. ¿No le parece, Severo? Sí, es otra cosa, ya lo creo. Es otra cosa. Es, bueno, otras cosas. Por ejemplo, un fondo de alegría que sazona ese complicado guiso de tristezas. Oye, ¿me ha quedado bien? Como usted mismo diría, de perlas. Y para cambiar de tema, ¿tienes previsto un capítulo que diga así, Castillos de Sevilla, o Sevilla tiene castillos, aunque eso parece el título de una copla? Pues mire usted, sí. A ver las notas. Las guerras y los castillos. Aquí está. Bueno, mira, ahórrame las guerras que son tantísimas. Cuéntame tu selección de castillos. Que alguno me faltará. Eso ni que decirlo. Pues ahí va. El del Coronil, junto al pantano de la Torre del Águila, que fue romano y luego árabe. El de las Aguzaderas, muy cerca, con una hermosa torre. Debías haber empezado por el castillo de Alcalá de Guadaira, que es el más importante de toda la provincia. Todavía conserva cierta arrogancia. ¿Y qué me dice del de Marchenilla, con sus torres, sus almenas y sus matacanes? Tendrás en tus notas al de Mairena del Alcor, que ya no es más que un residuo, pero con mucha historia. Lo tengo. Y hay más. Bueno, el de Carmona, del que ya hemos hablado, el de Morón de la Frontera, que está muy mal, el de Mulva, en Villanueva del Río, que está agonizante, y el de Utrera, que es prácticamente la torre del homenaje y alguna reliquia de las defensas. Te encargo muy expresamente que expliques bien, en tu tesina, la historia de esos castillos y alcázares, los personajes que los poseyeron, usaron y a veces mal vendieron. Tomo buena nota, Perdón, Severo. Bueno, vayamos con la geografía. 4 comarcas tiene Sevilla. A saber... El Aljarafe, la Campiña, la Sierra y la Marisma. Sin guasa, niña, sin guasa. El Aljarafe es una tierra suave que es lo que pudiéramos llamar el entorno de la capital, Sevilla, y que va hasta el límite con Huelva. Tierra de muchos cortijos, mucho latifundio y su centro comarcal en Sanlúcar la Mayor. La Campiña. A ver, notas sobre la Campiña. Aquí están. Margen izquierda del Guadalquivir. Tierras de olivo y cereal, ganadería brava y de la otra, y grandes villas campesinas. Ahí no me olvides a Écija, con sus 11 torres. Y sus 7 niños famosos. Que fueron muchos más, porque se iban turnando. Ya sabes que uno fue el torero Tragabuches, que se marchó con ellos después de encontrarse una noche a su mujer despeinada y un señor metido en una tinaja. Los escabechó y se echó al monte con los niños. Otro fue un cura llamado Fray Antonio de Legama,
a quien dieron garrote en Sevilla. Lo que usted no sepa, Severo. Bueno, continuemos con la campiña, porque habrá que citar, aunque sea brevemente, más lugares que merecerían muchos folios. Carmona, de la que ya hemos hablado. Marchena, con sus castillos en tierra de cortijos, de caballos. Osuna, la antigua Urso de los Íberos, con su gran colegiata en lo alto y su antigua universidad. Morón de la Frontera, que por cierto le ha puesto un monumento a su famoso gallo desplumado y cacareando. Utrera, con sus muchas aceitunas, sus adornos de azulejos, su giraldilla, de la que ya hemos hablado, y una veleta que es un jinete galopando los vientos. Poético eso, ¿no? Pues fíjese, sí que le encuentro yo una poesía a eso de galopar los vientos, en globo, en helicóptero, en avión o en ultraligero. Yo los he visto en Dos Hermanas. ¿Qué sabe usted de ultraligeros? Mira, hija, yo en eso estoy in albis. Pues a ponerse al corriente, Severo. Aceptado. Y pásame rápidamente a la marisma. La marisma. ¿Le leo las notas? Venga. Valle inferior del Guadalquivir, donde el río se bifurca, se diluye. Empantana mucho terreno. Hay arrozales y pastos para el ganado. De las marismas sevillanas tengo anotada como más importante población Lebrija, aunque están también los palacios, los pueblos arroceros, las cabezas de San Juan. Que no hay que perderlos de vista. Y finalmente termino con la sierra andaluza por excelencia, Sierra Morena. 600 kilómetros de escalón geológico. ¿Le parece a usted que cuente algunas de las historias de bandoleros, de raptos y amores románticos? Un poco de refilón al hablar de Sierra Morena. Si es de refilón. Pues así termino el trabajo. Referencia a algunos lugares de la Sierra Sevillana. Constantina, Cazalla de la Sierra. Ay, no te olvides de Alanís, castillo y caballos. Yo te enseñaría una estampa muy sintética de Andalucía. Vamos cuando quiera, don Severo. A ver si me quitas el don de una vez, niña.